Hola de nuevo, queridos amigos de Tiempos Serán Tiempos. Bienvenidos un día más. Hoy estoy ilusionada de una manera especial porque este programa lo que tiene de mágico es que empiezas a ahondar en tu vida, en tus recuerdos, empiezas a repasar y viendo todas las personas que han formado parte de ella, situaciones, momentos importantes. Y me he dado cuenta de que soy afortunada, porque dentro de mi vida, totalmente inmersa en él, hay recuerdos y personas que no se pueden dejar a un lado ni se pueden olvidar. Grandes amigos. El invitado que tenemos hoy en Tiempos Serán Tiempos, le conozco desde hace muchísimos años y he tenido siempre una relación como muy cercana con él, no solamente de una manera profesional, sino personal, porque él tiene la magia de ser un gran profesional, rodearse de muchas personas, digamos, inteligentes y poderosas en esta materia de la cultura, pero también rodearse de grandes amigos en su vida familiar. Estoy hablando de Mochi. Hay quien dice que prefiere decir el nombre completo, Juan Erasmo Mochi, pero yo me quedo con Mochi, que me gusta mucho más y llego antes a él. ¿Cómo estás, Mochi? Bienvenido. Muchas gracias. No sabía que tenías este programa porque estamos un poco desconectados últimamente, sí, desde que terminamos la gira de los Reyes del Guateque y todo eso, pues por la pandemia nos habíamos comunicado poco. Luego sucedió lo de tu compañero y tal, sí. y no me atreví a acercarme, te llamé, te dije lo que sentía porque le tenía mucho afecto, pero no nos habíamos vuelto a ver, así que ahora me alegro por partida doble de saber que estás en un programa, que estás trabajando. Ay, y que eres feliz, pues eso es importante. Ha habido cosas tristes, pero ha habido cosas muy importantes, por lo menos en tu vida. Has tenido una nietecita, ¿no? Sí, bueno, no, ha sido un chicarrón. O chicarrón, bueno, nietecita, chaval... nietecito, no, chicarrón. Ese es un fenómeno, sí. Ese es un fenómeno, no te puedes imaginar, está más loco que una cabra. ¿Ah, sí? Sí. Ha salido a su abuelo. A su abuelo, que no para, es activo. Sí, mucho. Cómo me alegro. Tremendamente activo, sí. Hay dos cosas que siempre decimos y siempre solemos hablar entre amigos. Momentos importantes, ¿no? Pero hay una sobre todo, bueno, una es la vida con tu pareja, sobre todo cuando llevamos tantos años, igual que te pasa a ti con Ana Linda, que a la cual quiero muchísimo y nos une una gran amistad. Pero sobre todo cuando siempre comentamos, hoy verás cuando seas abuelo, la magia que tiene ser abuelo. Bueno, pues será, pues más que quieres a tu hijo. No, yo siempre decía que no, que es una sensación diferente, totalmente diferente. Y ahora con el chicarrón que me dices que es totalmente diferente. Sí. Es como algo, ¿verdad? No se sabe explicar la sensación. Lo que pasa es que ya estoy muy acostumbrado, porque yo creo que soy abuelo desde el día en que nací. Sí. Mis hijos mayores tienen más años que yo. O sea, pero tus niñas, que las tienes así... Mis niñas también ya van camino de eso. Ya, pero... Mira, yo cuando me casé con Ana Linda y se quedó embarazada, la gente me decía, pero bueno, vas a ser un padre, abuelo, pero no vas a ver crecer a tus nietos. Ya lo es. Mis nietos van a crecer, se van a hacer viejos y yo voy a seguir aguantando. Y abuelo joven encima, y de nieto bastante reciente. Juan, tu carrera es impresionante. Vamos a ir mezclando lo que quieras comentar de tu vida personal y tu carrera. Naces en Cataluña, en Barcelona exactamente, ¿no? Sí. Pero toda mi familia es de ahí. Toda tu familia es de ahí. Sí, es de Mallorca y de Cataluña. Todo, de generaciones, desde la edad de piedra. Pero fíjate que casi todo, yo incluida, y muchos amigos, siempre creíamos que eras mallorquín. No sé por qué. Bueno, porque ¿No mi padre es mallorquín, ¿no? Sí. Mi padre es de Mallorca. Y a pesar de que durante mi infancia solamente pasaba los veranos en las islas, pues siempre viví en Cataluña hasta los
16, 17 años que mi padre se trasladó a Mallorca, montó allí un negocio y entonces toda la familia nos fuimos para allá. Claro. Y yo ahí pues empecé a trastear con el mundo de la música. Ya lo había hecho antes en la Costa Brava y en Mallorca pues me dediqué a recorrer los tugurios, los bares, ¿Con la guitarra? los cafetuchos con la guitarra y pasando el plato. Oye, es que de todas formas, los que sois cantantes, pero a la vez músicos, pero sobre todo los que tenéis la facilidad de acompañaros con la guitarra, yo creo que sobre todo en la época nuestra facilitaba mucho las cosas, porque yo, por ejemplo, si yo cantaba tenía que llevar a alguien que me acompañase, pero vosotros, o alguna mujer, que entonces había pocas, pero había, que ya se acompañaban a la guitarra, daba mucha facilidad porque podías actuar en todos lugares que a ti te apeteciese, sí, o programasen, sin complicar la vida al programador o el perfil de la sala, o sea, sí, os adaptabais. Yo, has dicho músico, yo no soy músico. Yo compongo canciones y canto, pero no soy músico. La guitarra la toco bien, la guitarra rítmica, pero no soy guitarrista. En fin, no soy nada. Pero... Y lo eres todo. Pero trato de hacer dentro de mis posibilidades todo lo que alcanzo y procuro hacerlo bien. Eso sí, me empeño en hacerlo bien. Pero luego me llevo disgustos porque ahora, mira, se me han quedado las manos hechos un fiambre y no puedo tocar la guitarra. Este dedo me lo han operado 3 veces, sí, y no me sirve para nada porque no puedo tocar. He tenido que vender mis guitarras a músicos, claro, eso sí, claro, porque una guitarra huérfana es una tristeza. Es peor que un perro al que no han adoptado. Entonces he vendido mis guitarras, solamente me he quedado una como testimonio. Pero me he llevado un gran disgusto porque incluso he dejado de componer, porque yo sin la guitarra no puedo. Bueno, trato de hacer canciones y alguna vez lo consigo, pero no me sirve, no me hace falta la guitarra, claro, para que suene, ¿no? Claro. Y me niego a llamar a alguien para que me acompañe, así que de momento lo dejo estar y Santas Pascuas. Porque... Es curioso porque yo creo que las grandes composiciones... Para un cantante que no toca un instrumento o no se acompaña con algún instrumento, le es muchísimo más difícil componer que a un cantante, aunque no se dedique solamente a cantar, pero que se acompañe con algún instrumento. Yo creo que en este caso la guitarra facilita el que se componga con una soltura, una improvisación, una frescura especial, que hasta el punto que parece que realmente se fusiona y domináis perfectamente el instrumento, porque va dando forma a los versos y a la melodía que estáis sintiendo en el interior. Eso os facilita mucho las cosas a los autores, porque tú eres un gran autor, que ya iremos hablando de todo un poco, pero facilita las cosas. ¿Para ti sería más difícil componer solamente cantando y sin más? No, lógicamente sí, lógicamente... El hecho de tener una armonía detrás, que es lo que te proporciona una guitarra y además ritmo, sí, pues eso sí, facilita mucho la función de la composición, ¿no? Es importante el tener un acompañamiento propio, porque no dependes de alguien. Pero yo he compuesto muchas canciones sin guitarra y sin nada, incluso conduciendo en el coche. Es que es un autor, ya veréis. De repente, pues... me he parado a la orilla del camino, que diríamos poéticamente, y he compuesto incluso he compuesto una canción dormido. Tengo una canción que se llama Cóctel Español y que hablo de España en su gran potencia y descalifico todas las distracciones de regionalismos baratos en contra de la nacionalidad, porque yo no estoy en contra de las regiones, por supuesto que no, claro, que son maravillosas, pero España es España, claro, y es España desde hace mucho tiempo, y no admite discusiones. Claro, es así la historia. Entonces hice una canción y me acuerdo que cuando me desperté tenía
toda la canción en la cabeza, toda, Qué con bueno. música y con todo. Y la grabé ¿Y te inmediatamente acordabas? Porque los sueños a veces puedes, franjas, ¿no? Trocitos. ¿Y te acordabas de la canción tal cual habías soñado? Sí, Porque eso es lo algo... que pasa es que las ideas hay que cazarlas al vuelo. Mm, Incluso yo ya he llegado hasta el extremo de que cuando se me ocurre algo, una frase, una forma de planificar un vídeo de los que voy a hacer, qué es lo que voy a contar, mm, frases clave para decir, me despierto y lo grabo en el teléfono. qué bueno. Y luego sigo durmiendo porque tengo facilidad para dormir, ¿no? Entonces, sí, las ocasiones, la inspiración es muy volátil. Hay que cogerla inmediatamente y hacerla tuya porque si no se Se va difumina, se y ya pierde, no ¿no? vuelve. Entonces yo eso lo tengo muy por la mano. Tú estudiaste en Barcelona, Sí, pero ¿estudiaste solamente la carrera que iniciases o, bueno, estudiaste interpretación, estuviste en la Escuela Nacional de Teatro, de Música, ya me has dicho que no, algo ligado a lo que es no, toda la yo cultura siempre he artística pensado, o todo nace de ti? ¿Venías siempre, ya siempre he predestinado? pensado que las aptitudes que uno tenga son las que desarrollas. Y yo no he necesitado para desarrollarles ni ponerme a estudiar arte dramático, no lo he necesitado porque la vida es suficiente escenario como para darte cuenta de que las cosas se pueden hacer a tu manera. Mira, Anthony Quinn, que Sí. era un actor fantástico, Mm. siempre decía una cosa, usted ha estudiado declamación, ha estudiado arte dramático, y yo decía, no, No. entonces no ha estudiado nada. Dice, no, entonces ¿cómo se dedicó al mundo del cine y tal? Dice, porque yo vi a Rin Tin Tin y dije, si un perro lo hace, yo también puedo hacerlo. Voy metiéndome en las fases diferentes de la vida. Sí. Pero es que tú eres buen actor. Yo Es que tu vida es muy no, amplia. Es que eso es decir a, palabras no, mayores. a mí me encantaría que nos diese tiempo en esta charla de 50 minutos, que conociesen casi todo de ti. Porque si yo me he ido sorprendiendo, según he ido compartiendo contigo espectáculos, escenario, aunque no estuviésemos dentro de un espectáculo, pero hemos coincidido en muchos escenarios, y luego te he visto en teatro haciendo Guateque Yeye, un actor, de verdad te lo digo, pero de comedia auténtico, que yo no me lo podía esperar, porque yo te he visto guionizar todo lo que es espectáculo, no improvisa nada. O sea, él es cuadrado para todas estas cosas, tiene una mente organizada, le gusta la perfección, es disciplinado y nos exige disciplina. Digo nos, porque yo me he visto metida también en ese paquete, pero es que luego le ves cuando él mismo se dirige y es que te metes en el personaje Bueno, con una mira, facilidad que tienes Woody que venir Allen, con algo interiormente que te lleve a esta profesión. Woody Allen, que es un referente para mí, siempre decía una cosa, no hay mejor improvisación que la que se ensaya 10.000 veces. Es, esa es la mejor improvisación. Porque cuando lo ensayas 10.000 veces, al final lo haces con tal naturalidad Sí, que resulta que parece que lo acabas de inventar en ese momento, ¿no? sí, sí. Entonces, yo no es que necesite 10.000 veces, pero sí me gusta Sí. planificar las cosas y dejarlas bien claras para que te salga fluido y sin los problemas de retentiva, de acordarse de... No, Ya, tiene que salir. Uf. claro, eso es lo que tiene un buen actor, ¿no? Que se empapa bien de todo lo que tiene que hacer, se mete en el personaje. Bueno, no sé, Y luego, al final cada maestrillo tiene su sí, librillo, ¿no? Y lo importante es que todos los que nos dedicamos a esto lo hagamos de la forma que más cómodo nos resulte y más natural. ¿Me entiendes? Yo sería incapaz de actuar como Rafael.
Ya, Yo ya. no podría levantar Sí, la mano sí, sí. y hacer eso. Yo no Claro, podría, claro. o sea, no sería yo y sería Rafael. Qué suerte ser Claro, Rafael, claro. porque el hombre lo hace de maravilla. Lo Él hace, le sí lo hace nace natural, así, porque le sí, nace. le nace. Entonces, no es afectado lo que le hace, él lo hace natural, Natural. es su Es naturaleza. una magia, Pero yo ¿eh? no podría hacer eso, porque me saldría falso, parecería, yo qué sé, Bueno, cada uno tiene un robot, ¿no? una personalidad, y tienes otra suerte, según me vas contando, de que realmente tú eres autodidacta en todo lo que estás haciendo, tienes una voz privilegiada, porque es una voz natural, natural, Bueno, que tengo igual que Rafael, muchas voces, ¿eh? pero igual que Rafael dices que hace sus gestos y para él es fantásticamente natural, tú cantas con una facilidad los agudos, los graves, la interpretación, como si tuvieses una voz trabajada, colocadísima, Hombre, yo he preparada, trabajado mi voz, he estudiado con una gran profesora, estudié, o sea que ahí sí. sí, Bueno, estudié de chaval con una profesora, bueno, ahí sí. con Filomena Suriñac, una gran soprano, Es que y ella me enseñó muchas cosas que me sirvieron. Entre otras, me enseñó a no tomarme nunca ningún trago, ni nada, ni una pastilla, ni nada antes de cantar, porque me dijo, el día que no tengas la pastilla o el día que no tengas la copa, ese día no cantarás. claro, Y condicionamiento, entonces ¿no? yo Nos condiciona mucho. actúo y ni como ni bebo antes de actuar. No me tomo ni un coñac, ni un whisky, Agua. ni nada. Yo me acuerdo de mi amigo Valen, Francisco Valenzuela, el autor de La mano de Dios, Vale. que se soplaba una anchoa porque decía que eso le, Le hidrataba le la iba sal. bien para la garganta. Yo decía, Soplar. pero ¿será posible? Él se lo cree. Sí. Y si no tenía anchoa, no Sí. cantaba. No, Pero, no bueno, podía yo he oído que la anchoa, si la comes, La sal. la sal te da Sí, fuerza y bueno, bien, pero soplarla, no, pero no. qué Pero particular sería, ¿no, Valen? ¿No? Tú le conociste mucho. mucho, bueno, era un fenómeno, era una persona muy querida, muy especial. Se marchó de una forma inhumana, porque Pero murió se hace pocos marchó años yéndose, y muriendo. no se le hizo ni un homenaje. Yo sí hice un vídeo Sí. hablando de su historia y tal, pero ni en la prensa ni en la televisión, o sea, como si se hubiera muerto un gatito o un topo. Es que aquí no era fuerte su presencia, ¿no? Pues Al él en principio, el cuando escenario y en inició su América, sobre carrera, todo, en sí, pero en América sí América tenía mucho. mucha presencia, mucha. Y allí no le hicieron nada. Mucha. Aquí no, ¿Y aquí allí? se reían de él. Y él hizo canciones para mucha gente, para Manolo Escobar, para cantidad de gente. Hacía No, tiene una canciones gran preciosas, carrera, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Y no se merecía esa despedida. Yo me enfurecí con los medios y en general. Pasó un poco más grave todavía que lo de Luis Aguilé, que tampoco tuvo una Nada, qué despedida pena. como se merecía, Fíjate, por Luis, todo lo alto, ¿no? porque Valen Porque lo en América, ninguneaban. claro, porque Valen en No sé por qué América, lo ninguneaban, porque hacía no cosas sé, muy interesantes, preciosas, ¿no? y Pero siempre bueno, artísticamente aquí sí, era hay fantástico. preferidos Y de los tenía una medios. personalidad Sí. diferente y fuerte. Pero bueno, Valen, que se fue pronto y triunfó allí, pero en América, pero Luis Aguilé, que le hemos tenido aquí toda la carrera, que no se le haya rendido un homenaje, realmente No, es una vergüenza. bastante vergonzoso. Una vergüenza. Solo hablaban de sus corbatas. Claro. Qué tontería, pero Bueno, ¿cómo quizás es en una posible? época donde ha cambiado mucho la sociedad y sobre todo las personas que están en los medios, ¿vale? Que son los que pueden organizar un homenaje a personas de los 60 y de la categoría de No, pues Luis, que de simplemente Luis dar Aguilé. la noticia. Ya. O sea, dar la noticia. Bueno, y Maritrini, Si no, igual, Maritrini, porque yo hice el tributo a Maritrini, estoy pensando en ti, pero pasó sin pena ni gloria.
una noticia, un reportaje en la 1 y poco más, y se acabó. Ya. Y se acabó. Pero más que a Luis. Eso ya te lo digo, Luis. Sí. Tu carrera, cuando la empiezas tú, digamos, cuando empiezan a descubrirte, empiezas cantando, empiezas como presentador de Escala en IFI, que fue para ti un bombazo, y cómo lo llevabas de bien. Que es que también hay que valer para eso. O sea, ya topamos dos cosas fantásticas, que es la canción, la música y presentador. Vamos a ver, yo he tenido una escuela fantástica, que es la escuela de picar piedra. Esa es la mejor escuela que hay. El Por tu meterse a tesón hacer también. cosas, primero pasando el plato por los bares y demás, pero cantando con todo el corazón y con todas las ganas. Y después tuve un momento mágico, aunque fuese minúsculo, cuando me contrataron en una sala muy importante de Palma de Mallorca, no tenía más que 16 años, que se llamaba Sésamo. Ah, Sésamo. Había dos fuertes, ¿no? Keratitos y Sésamo, ¿no? Sí, Sésamo era una sala fantástica. Estaba en un palacio en el centro de la ciudad y yo ahí hacía de todo. Presentaba, cantaba flamenco. Que te curtiste, que no veas. Flamenco. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Sí, porque claro, había una pareja de baile, no tenían cantador y yo ponía mi mejor acento andaluz y me ponía el sombrero cordobés Ay, qué bueno. y me enrollaba. Así que... ¿Y qué años dices que tenías? ¿17? Sí, 16, 17, Uf. hasta los 18. Bueno, y Qué, ahí qué estuve... aventura para entrar con Ahí esa estuve edad. mucho tiempo, y estuve casi 2 años con una gran persona, Serafín Guiscafré, un hombre fantástico que me cobraba una comisión importante para la época, para ¿Lo mí. gestionó él? ¿Eh? Lo gestionó él, Serafín. Sí, sí. Y cuando llegó el momento que él vio que yo volaba porque me había ganado el Festival de Palma, porque me habían contratado para una película, que me dijo, hasta aquí hemos llegado, yo Desde ya ahí surgió no te todo puedo eso. seguir. Tenemos un contrato como aquel que dice de por vida, pero mira, Fíjate. rompió el contrato y tal. Mi padre pocos días antes me había dicho, oye, que tú ya estás muy arriba y tal y cual, y las condiciones que este hombre, lo que te está pagando esto es de risa y tal y cual, y tienes que reclamarle. Y le dije, no, yo no le reclamo nada, solamente le agradezco todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo. Bueno, una oportunidad de, Y él me dio la libertad. lujo. Hemos seguido siendo amigos hasta que, desgraciadamente, hace pocos años falleció. Pero sí, yo me he encontrado con gente mágica en mi camino que me han ayudado desde el punto de vista de entender qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, ¿no? Veían tus capacidades de verdad. Porque Sí, es que hay gente que no las ve. Me explico que tú dices que te has encontrado con gente mágica y gente inteligente. Porque a veces pasan por tu vida un montón, cientos y miles de personas. Tú necesitas, hablo en general, ¿no?, de compañeros, tú necesitas que alguien descubra algo que puedas sacar de ti o algo que puedas llegar a realizar con apoyo de alguien ajeno ya. a ti, Bueno, y mira, no lo encuentras ahí nunca. me Pero ahí vio tuviste suerte. actuando, presentando y actuando en Sésamo, en esa sala de fiestas que era de las más importantes de Palma, era muy conocida. Allí fue donde me vieron tanto Fernando García de la Vega como como el productor de la película Megatón Yeye, que fue la primera película que hice. Me descubrieron ahí y entonces me llamaron para hacer una prueba Sí. en televisión española. Hice la prueba y me contrataron. Yo no conocía a nadie en televisión española. Ya. Se hartaron de decir que si Franco me había puesto, Buah, que si no, bueno, las chorradas. unas tonterías que no hay por dónde cogerlos. Yo no conocía A nadie, a nadie. pero no solamente de políticos, porque yo, si venía de pasar el plato en los Pero bares, siempre hay que inventar algo. o sea que Sí. yo no conocía a nadie, ni profesional ni político, Vamos, nada, no conocía a nadie. vamos a iniciar, perdona Juan, una parte importante de tu vida que es ya cuando empiezas a arrancar,
Pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa para, bueno. para irnos a publicidad. Pero Bueno. quédate con esto, ¿eh? Que venimos enseguida Venga. y seguimos escuchando cosas interesantes tuyas. Es muy importante lo que estabas mencionando, Juan, porque no todo el mundo es afortunado en esas cosas. Los comienzos suelen ser precarios, de mucho sacrificio, pero no solamente de falta de trabajo, sino también de falta de recursos. Entonces, lo que me estabas contando, que gracias a la sala, a tu amigo, que ha sido después tu gran amigo, Serafín, y de repente entra en tu vida Fernando García de la Vega, te llevan a Televisión Española. ¿Quién más habías mencionado? Que de repente te dicen, vente para acá. Sí, bueno, cuando hice que te ven en la sala. El programa de Scalanici, allí me descubrió la mujer de Paco Lara, el productor de cine, y me contrataron para hacer junto a Miki, de Miki los Tonys, para hacer la película Megaton Yeye, ¿no? Pero antes, ¿quién te todo da vino rodado, ¿Pero todo. quién te da Scalanici, Fernando? ¿Perdón? Scalanici, quien dice, hazlo tú y te dan el programa. No, a mí me llamaron para hacer una prueba en Televisión Española, como llamarían a otra gente, me imagino. Sí, supongo. Y bueno, yo la verdad es que desde el primer momento me sentí muy cómodo. Claro, y la verdad es que era como asustador, porque claro, yo el programa lo veía, porque Scalanici era anterior a mi presencia como presentador, ya existía. Poco tiempo, pero ya existía. Y bueno, y llegué al plató y me vi a todos los actores súper famosos, conocidos, Luis Varela, Rafa García Loza, Margaret Peters, Judy Stephen, todos estaban ahí mirándome así, porque no me conocían. Claro. Me conocían. Y dirán, ¿de dónde viene? Y yo la verdad es que no me asusté, no me amedrentaron, me dijeron, léete esto y dilo. Y yo me sentí como en casa desde el primer momento, pero como en casa, o sea, ya eran mis amigos sin conocerles. Y efectivamente, pues me dieron el visto bueno en ese mismo momento y ahí estuve 6 años, ¿no? ¿A cuántos festivales has ido, Juan? Como cantante, antes de meternos en tu época como actor, como cine. Como autor y como... ¿Pero festivales? A unos como autor y a otros como cantante. He ido a bastantes, casi todos los he ganado. Y cuando no he ganado, pues ha sido un segundo premio, ¿no? Y siempre sin influencias, sin nadie que me acolitase el premio o que me apoyase para que ganarlo, te eligieron, ¿no? Viéndote tu canción, tus bases. Sí, yo estaba convencido de lo que presentaba y eso funcionaba, ¿no? Entonces, sí, pues como autor e intérprete he estado en varios, ¿no? Y como intérprete también en algunos, concretamente el Festival Internacional de Palma de Mallorca, que conseguí ganar el primero, el segundo y el cuarto premio. ¡Ah, qué bueno! Porque el cuarto, porque resulta que el cantante francés que tenía que defender su canción se puso enfermo y la autora me dijo, tú hablas muy bien francés, ¿por qué no te aprendes mi canción y la defiendes tú? ¿Qué cosas? Pues venga, para adelante. Y curiosamente, hasta gente importante, por eso te digo que cuando yo me muera voy a pasar sin pena ni gloria. Bueno, lo de Valen va a ser un cachondeo y lo de Luis Aguilé también 3/4 de lo mismo. Se han ido muchos que porque también, gente importante del mundo, importante entre comillas, como José Ramón Pardo, gente así, pues o Salaberry, de repente se olvidan y dicen, Karina ganó el Festival de Palma de Mallorca con... Yo digo, Karina no ganó el Festival de Palma de Mallorca, lo ganamos Karina y yo. ¿Tú? ¿Me entiendes? Sí.
y se olvidan de que yo lo gané, se olvidan de que yo lo gané. Pero luego escriben la No historia es que de me la importe, música. lo digo por el desconocimiento no que es hay, que te la importe poca o no, es que eso no se puede empatía que hay. permitir. Es que eso no debería, esos fallos no deberían de existir. Es que no hay... Hay que informarse Es como bien. si les diera vergüenza No. reconocer que hago algo bien. ¿Tú Es crees? como si... el mochi este, ¿me entiendes? Pero si tú has Es como hecho si les grandes diera... cosas. Mira, a mí me dijo una vez el dueño de JJ, la principal sala de Madrid durante muchos años, donde me contrataban todos los años para hacer un concierto, y era el único cantante español al que contrataban. A mí En JJ. y a Mocedades, ¿no? Ah, sí, es verdad que Mocedades Sí. les vi ahí, sí. Y me dijo, yo dije, pero ¿qué pasa con la gente, con los periodistas que siempre me están perdonando la vida, que siempre me están redescubriendo, como si se avergonzasen o algo por el estilo? Y él me dijo, mira, vamos a ver, mides 1,82 m, eres un tío guaperas, tienes cantidad de mujeres, te las tiras a todas, así que... Qué informados están. Tienes dinero y eres famoso, ¿qué coño quieres que hablen Eres bien guapo de y ti? con No dinero. pueden hablar bien, te odian. Te odian. Digo, pues, oye, pues tienes razón. No, pero- Mira, Pero es verdad que tú has tenido un carrerón, sí, Juan. me sabe mal hablar mal de la gente, pero había un locutor que primero era musical y luego se hizo locutor deportivo Mm. y bueno, Pepe Domingo. ¿eh? Pepe Domingo. Sí, Pepe Domingo Castaño. Castaño. Bueno, un día, en uno de esos conciertos de JJ, pues yo estrené la canción Gitanito, que para mí es una de las mejores canciones que he hecho. Y cuando terminó el show, vino al camerino con los ojos húmedos de lágrimas. Dice, cabrón, me has hecho llorar. Pero ¿qué has hecho? ¿Pero cómo has hecho una canción así? Pero esto es impresionante, pero qué canción tan maravillosa, qué bonita, mira cómo estoy emocionado. Y yo dije, joder, en esa época el tío escribía en dos revistas. Claro, yo, en cuanto salió la revista, a los pocos días de terminar, fui a comprarla y vi la crítica. La crítica decía: hemos estado en JJ viendo a Juan Erasmo Machi. ¿Qué podemos decir de él? Es un perro viejo. Es una actuación más sin pena ni gloria. Pero bueno, pues él es resultón en el escenario. Eso fue todo lo que dijo de lo que en persona me reconoció que le había emocionado, que le había... Yo se lo he repetido hasta cansarme, siempre le he dicho, eres un falsario. Desde luego. Y a su hermano se lo he dicho. Y además qué daño tu hermano gratuito. Era un sinvergüenza. Qué daño gratuito. Es que de todas formas no tienen empatía, ¿eh? Es muy que raro. Y casi se siempre... sienten por encima del bien y del mal. Y el milagro es que te viesen, porque lo normal es que vayan, se tomen la primera copa, charlen un poco, 4 fotos y se van. Y realmente no saben lo que tú das de sí ni lo que tú eres. Y nos ha pasado siempre, tú lo sabes. La verdad, con los medios, con la crítica, lo he tenido mal. Yo creo que el problema, mira, yo he tenido un problema grave. Cosas cuesta mucho, es un daño que, sí. Yo he tenido un problema gratuitamente grave. difícil de borrar. Y es que nada más empezar me contrataron en la única televisión que había en este país, no hay que olvidarse de eso. La 1. No había más que una. Y yo tenía el programa musical más importante y lo tuve durante 6 años. Sí, sí. ¿Qué podían sentir por mí todos los locutores que estaban en las emisoras de radio que tenían programas musicales? Me tenían que odiar. Pero ¿por Estaba qué? ocupando su sitio. Bueno, pues que hubiesen hecho una prueba, hubiesen ido al casting que harían. Pero no se trata de eso, y ya se trata... está, no, y peléate, ¿no? Desde detrás de un micrófono. Pero a mí como cantante, eso me perjudicó mucho. Ya, me imagino. Muchísimo. Me imagino. Porque la gente decía, mira, Manolo Otero, por ejemplo. Eso te iba a comentar yo antes. Otro despreciado por todo lo que cantaba de locura. Manolo Otero, tenía una voz trabajada. grave,
Era un buen Una cantante, sonoridad buen en esa cantante, voz. mejor que cualquiera. ¡Guau! Mejor que cualquiera, una voz preciosa, con una tesitura del copón. ¿Cuántas Cantaba figuras se han grave, ido, cantaba verdad? medios, cantaba por todo lo alto y tal. Sí. Y se empeñaron en decir que solo recitaba, que solo recitaba, y lo repiten hasta la saciedad. Pero porque hizo éxito un tema Sí, que era sí, entre ya. recitado y Pero, hablado, coño, pero no se puede ojo, encasillar a la gente no, así. primero que no se debe encasillar, después que fue un pelotazo y después que no es nada fácil, como él cantaba y decía la canción. Sí, pero en Y tenía América unos enseguida lo graves. descubrieron. Y en América fue número uno Es- durante toda su vida. Qué pena que tantos hayan tenido que salir disparados porque ya no aguantaban más. Sí, Ya sí. no aguantaban más el dolor que sentían aquí, la incapacidad, porque es que llega un momento... Perdona, el propio Julio Iglesias. Si Julio no se va de España, Nada, aquí lo entierran. sí, Porque le llamaban, en la época en que él empezaba a funcionar, le llamaban Mateo con la guitarra, el ciclamato, sí, le ponían tremendo. toda clase de motes, porque le no lo hubiesen querían hecho polvo. reconocer. Y yo lo he dicho siempre, Sí, Julio canta bien, canta con su voz, canta de una manera natural. claro. No tiene una gran voz, ni falta Ni que le falta hace, que hace. porque el estilo de música que hace no lo necesita. Claro. Igual que Sabina. ¿Sabina es un buen cantante? Pues sí, es un Para gran lo cantante, suyo. con su voz, Claro. con su historia, Claro. irrepetible. No hay otro como él. Claro, Es un buen cantante, Claro. pero a nadie lo anatemiza. ¿Por qué? La izquierda, la gauche divine, el rollo, el no sé qué, tal. Y entonces todo el mundo lo apoya. ¿Por qué? ¿Por qué hay que anatemizar a Julio y deificar sí, pero a mira, este Julio, otro? madre mía. Pero él, si él no se hubiera Bueno, marchado, terrible. aquí habría fracasado. Sinceramente, habría fracasado. Y tú realmente, ¿por qué empezaste tus viajes? ¿Cómo se empezaron a suceder tus viajes a Latinoamérica? Porque tú no te fuiste como Manolo Otero o Valen a decir y muchos más que podíamos mencionar, voy a buscar, hacer las Américas y a encontrar mi realización como profesional y como artista. Tú te vas ya a actuar y a trabajar. Bueno, como qué yo país tenía empiezas? una presencia en la televisión española donde no todas las semanas, pero normalmente cantaba una canción, presentaba una canción, semana sí, semana no. Bueno, entonces en América veían esos programas y Gaspar Pumarejo, un gran productor puertorriqueño, pues vino a España buscándome para hacer una serie de programas conmigo aquí. Y luego me llevó a Puerto Rico. Y eso fue viniendo rodado. Después me llevaron a Colombia, luego me llevaron a Ecuador, después me llevaron Ya a... ibas con un nombre. Claro, Sí, ahí o sea, empezaste a conquistar las Américas. claro, y bueno, el hecho de que allí descubrieron mi parte romántica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo, sí, era esclavo de la compañía discográfica, que si Carita Mimada, que si El Sorbito de Champán, que si Mami canciones Panchita, simpáticas, ¿no? pero También. intrascendentes, ¿no? Sí, sí. Pero siempre metía, en un disco de larga duración, siempre metía canciones con un poco más de enjundia, ¿no? Sí. Con un poco más de voz, con un poco más de letra, con un poco más de música cuidada. Y allí se dieron cuenta de eso. Y automáticamente Te disparaste. ya se engancharon a ese carro. Allí no conocen. El Mami Panchita no tienen ni idea Ya de lo me lo que comentaste, es. sí, sí. No Es saben curioso, ni ha que pasado existe. con muchos cantantes, que los temas que han pegado aquí, allí nada, y tenéis un repertorio totalmente diferente, Sí. hecho éxito allí. Sí, eso pasó conmigo. Entonces yo a veces cuando viajaba mucho a América y trabajaba mucho en España, siempre tenía que tener cuidado de qué repertorio escogía, porque decía, no, que esto aquí no lo conocen, esto aquí no pega. Incluso he llegado
por ejemplo, me ha pasado en varias ocasiones llegar a Ecuador o a Colombia Sí. y decir, oye, que he visto que no has ensayado Amor Desesperado. No, pero esto ha sonado. ¿Cómo que sí ha sonado? Si ha sido número 1 durante meses, tienes que hacerlo y tener que montar deprisa y tienes corriendo que hacerlo la canción rápidamente. porque era un éxito en ese momento ahí. Y el Amada Mía, por ejemplo, en Ecuador es un himno, ¿no? Sí, Un sí. himno. Qué Yo maravilla. he vivido momentos muy especiales. En cierta ocasión me contrataron en una cadena de emisoras y en el concierto que hice para miles de personas canté la canción Amada Mía y los indígenas, perdón, Sí. indios no, los indígenas se pusieron de pie, todos vestidos de blanco, se pusieron de pie y empezaron a llorar. Qué Yo me quedé, fuerte. Qué experiencia. no podía seguir cantando porque es que les había tocado tanto el corazón esa canción. Yo no sabía que, sí, sabía que había funcionado en América, pero no a ese extremo. O el cascabel, en Ecuador el cascabel fue como una especie de himno, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sabía yo que había tenido... Y aquí nada de esas canciones No, aquí ni se no. conocen. Pues vamos a ver si te reconoces en algunas de las secuencias del vídeo que han preparado mis compañeros para ti. Ah, muy bien. ¿Vale? Han hecho un recorrido por tu carrera, pero claro, es tan extensa que hay que limitarlo mucho por el tiempo, que estamos obligados, ¿no?, a respetarlo. Vamos a Bueno, verlo. venga. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 en tu mirada que me roba el alma. Ay, 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 me roba el alma. ¿Qué hay en tu amor? La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. ¿Te ha gustado el vídeo, Juan? ¿Te reconoces de cuando Bueno. eras más jovencito? Oye, realmente tenías una percha que como no te iban a coger manía. O yo qué sé, o los presentadores, locutores y otro tipo de personas, músicos, eran guapos, altos, bien parecidos y cantaban de puñetera madre, o te tenían que coger manía por algún sitio, buscarte las cosquillas, ¿no? Bueno, yo, Digo yo. al final terminé dándole la razón a Pepe Corredor Sí. de que no les quedaba más remedio que odiarme, porque Claro. la verdad es que me enrollaba bastante bien. Claro, Pero bueno, claro que sí, claro que sí. Las canciones que estábamos hablando antes, todos los títulos que aquí no han pegado, no se han oído, es que aquí enseguida se abandona. A ver, cuesta mucho la proyección de la carrera de un artista. Es difícil, ahora más, ¿no? Porque ahora se lleva nuestra profesión, nuestro medio de una manera diferente, ¿no? Como hay grandes alcances, se involucran más intensamente. Pero en nuestra época realmente a un artista crearle, formar su carrera, cuidarle y pedir una continuidad en su vida era muy difícil. Todas las canciones que dices que aquí no pegaban y en América sí, ¿eran tuyas? sí. Es que, ¿ves? Otra cosa que se desconoce. Yo lo he visto porque me he empezado a trabajar y a ver tu información, ¿no?, en internet.
y sabía de unos cuantos títulos. Pero es que tienes muchísimos éxitos, Juan. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, a mí en las compañías discográficas, mis temas, los que yo llamaba míos, no los querían canciones comerciales y sobre todo en un principio no me dejaban grabar mis canciones y me convertían en un versionero. Ya, es que era lo fácil que para si ellos. Monsieur Canibal, Claro. que si Hijo Único. La caja rápida, Juan. Sí, entonces, canciones que habían sido éxito en Italia o en Francia y no podía grabar mis canciones, ¿no? Entonces, claro, eso Allí sí, me pasó claro, ahí factura entras durante mucho tiempo. aquí. Claro. Claro. Pero cuando llegó eso, mientras fueron discos sencillos. Después, cuando llegaron los larga duración, entonces me permitían grabar mis temas Un par como de para ellos. rellenar. Sí, pero sí. esos rellenos Lo típico. fueron los que pegaron. Los que en pegaron América. fuera, claro. Sí. Qué bueno. ¿Y en qué país has visitado más? Porque tú estás muy ligado a Colombia, mucho. Sí, bueno. Y vas muy frecuentemente. Sí. ¿Sigues yendo? Evidentemente estoy muy ligado por razones de mi matrimonio con Ana Linda, con la que me casé, que es una gran actriz colombiana a la que conocí en mi primer viaje. Y bueno, llevamos 40 y tantos años ya casados. Y claro, pues a Colombia le tengo un cariño muy especial, claro, porque me ha dado lo claro, mejor de mi vida, ¿no? Pues sí. Y sí, y además es un público que me corresponde con su afecto y con su cariño. Y yo le estoy muy agradecido a Colombia, a toda América en general, porque curiosamente en México, que es donde menos he ido poco. He ido para hacer un par de programas de televisión y para hablar con la compañía discográfica. A pesar de que tuve un problema grave con un miserable que se llamaba André Toffel y que era el director de producto para toda América y que descontinuó mi último disco porque cuando me nombraron objetivo internacional de la compañía Polygram para todo el mundo, este individuo pretendía que eso fuese responsabilidad de México y en España dijeron no, este señor es español, es artista español, es de la compañía española, tiene que ser de España. Se enfureció tanto que vetó mi disco y no salió. Me tuve que ir de la compañía Polygram porque este individuo me estaba hundiendo. Qué fragilidad. Bueno, pues viene a cuento porque a pesar de eso, en México, solamente con un par de canciones, hay cantidad de gente que me reconoce, que me adora, en México tengo, por ejemplo, de Que hay en tu mirada, como unas 15 o 16 versiones grabadas por grupos mexicanos. Qué canción más buena, cantándola bueno, en tipo ranchero, en tipo... de otra forma a como la hago yo. Ni siquiera la han cantado baladistas, ¿no? Y de repente, pues, gente importante como Alberto Vázquez, pues ha grabado una canción mía que se llama Si la invitara esta noche, que aquí en España ni se conoce, y fue número 1 en prácticamente toda América durante meses. Si la invitara esta noche, un tema precioso. También Enrique Guzmán me grabó una canción. Es decir, en un país donde no he ido, siempre estoy presente. Siempre. Y en el programa que tengo ahora de historias de la música, la mayoría de las preguntas, de las felicitaciones, de los contactos, son mexicanas y mexicanos. Entonces, no sé, hay como una especie de feeling entre América no, has entrado ya en su vida y tú cada vez que has ido allí te has enriquecido tu forma de cantar, de sentirte, porque sí, pero a Colombia está justificado porque he ido mucho y ya, Ecuador también, he actuado mucho. Pero en México no, en México
han sido visitas Ya, de pero ahí médico. cuando entras y les tocas aquí, ya no sales. Sí, Te y respetan entonces, de por vida. no sé, a mí me emociona cuando un público tan acostumbrado a grandes estrellas Sí, del mundo de la música me llaman maestro claro, y pero tienen reconocen memoria. mi trabajo, me emociona, ¿por qué no decirlo? Claro. No sé, y habrá quien se ría de que me llamen maestro. Yo no soy maestro de nada, soy maestro de hacer las cosas con el corazón y lo mejor que me nace y que sé, ¿no? Pero que me reconozcan así, como es potestad de ellos, Sí, pues yo lo agradezco, sí. hombre, te tienes que sentir muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Que en este momento, que nos falta muy poco ya para terminar, 5 minutillos, me gustaría que hablases en lo que estás volcado ahora, que según me decías por teléfono, y además yo te sigo y lo veo y te comento, y me encanta, en YouTube, tu canal de YouTube, Sí. que tiene respuesta, te Es un encuentras canal que se satisfecho. llama Juan Erasmo Mochi Oficial y Oficial, sí. justo cuando terminamos nuestra gira con Miki Sí, por España, los Reyes del Guateque, ¿te acuerdas? Eran sí, los Reyes del Guateque, ¿no? Que nos sí, lo pasamos genial. sí, era un Qué experiencia espectáculo más buena. precioso, sí. Sí, Y cuando fue lo de la pandemia, que nos tuvimos que recluir todos, yo me sentía como un león enjaulado, ¿no? claro. No sabía qué hacer, Demasiadas horas ahí. y eso que tengo una casa grande, pero se me hacía pequeña. Mm. Entonces mi hija Verónica, que es muy artista, como yo, me dijo, oye, ¿y por qué no cuentas anécdotas, cosas de tu vida, de tu profesión, de tus amigos? ¿Por qué no haces un programa que hable de esto? Y bueno, me pareció buena idea. Y yo tenía un canal que se llamaba Juan Erasmo Mochi Oficial y no lo había usado nunca, ¿verdad? Había 2 notas y se acababa nada más, no me enrollaba. Y de repente, pues dije, bueno, pues voy a tratar de empezar a contar. Empecé a contar anécdotas y como se me acababan las anécdotas, dije, bueno, pues voy a contar las vidas de artistas con los que he compartido escenario, a los que tengo Pero admiración. menuda investigación, Juan, ¿eh? Sí, hay que trabajar bastante, Yo es recomiendo importante. que lo sigáis y lo veáis porque, aparte de que es curioso, la información es muy válida, respetuosa, podéis conocer profundamente la vida de Sí, está muchísimas bien personas documentado, que habéis está bien admirado documentado. realmente, porque está documentado. Sí. Y Genial, Ana Linda se genial. enrolló conmigo y entonces ella hace los vídeos, ella selecciona las imágenes y las monta Fíjate, pues es de un una forma trabajo, elemental, ¿eh? ¿eh? Porque No, pero es un no buen hacemos trabajo el que virguerías ni hacéis. superproducciones, No. nada, simplemente al servicio de lo que voy contando. Sí, sí. Y lo que voy contando son las cosas especiales que me llaman la atención de un artista. Yo no entro nunca En el morbo. en el morbo Te lo de, digo porque como de- yo lo escucho, lo veo, sí, te sigo. y hay quien me acusa de eso y no es verdad. No, Lo que pasa es que que va, que si va. en la vida de un artista el hecho de que haya consumido esto o aquello ha motivado, que se haya inspirado o que Pues haya es tirado una su vida realidad. por la borda, Bueno, hay que decirlo, decirlo, hay está que bien. contarlo, porque además, si ese es el caso, si es cuestión de drogas o lo que sea, hay que decirlo, Claro. porque tiene que servir para que la gente se dé cuenta, para que los chavales que lo vean o Es no una tan chavales, información muy que se interesante. den cuenta de que lo mejor para no caer en esas adicciones es no empezar. Claro. Porque siempre los principios son muy gratificantes. Los principios son, menos para mí. Sí, A mí me bueno. sirvió mucho que la primera vez que me fumé un canuto me sentí tan imbécil que no sabía ni qué hacer con mi vida. Dije, pero esto es una mierda. A mí se me seca la boca, no puedo cantar, es horroroso. Hicimos bueno. un concierto en Ibiza y todos estábamos pasados de canuto. Y todos abrazándonos. Maravilloso, ha sido un Qué buena éxito, la vida, la ha vida. sido fantástico. Luego vimos el vídeo y era una mierda. Entonces, yo dije, no, yo esto no. Ay, qué bueno. Y la cocaína 3/4 de lo Ay, mismo. qué O sea, bueno. aquí
No, la En una información ocasión tiene que ser. Me metí un para que par de sea válida. rayas y me sentí como si me hubiera tomado 37 cafés. Y yo dije, bueno, es mucho más caro. Es mucho más caro y el efecto no me gusta, que me dan ganas de tirarme contra una pared. Mira, yo he llegado Más a una coloquial es el conclusión. cafetito con los Sí, amigos. y yo ya he llegado está. a una conclusión. Hay gente que su estado de ánimo natural Sí, está por debajo de 30. sí. Otros que están a ras y otros que están por encima. Yo estoy muy por encima. Yo me enrollo con una mosca. Yo no necesito que me den nada. No, si bebo vino, que ya no veo, porque Vaya, si yo bebía que vino, iba a ir a tu casa a tomarnos un vinito. ya, si bebía vino comiendo, es porque me gusta el sabor, no el efecto. El Yo no he sabor. buscado, en el alcohol no he buscado nunca el efecto. Me gusta el sabor, o me gustaba tomarme un buen coñac. El whisky no, el whisky es meao de ingleses. Eso es una cosa que no me gusta. Pero un buen coñac, un buen vino añejo, con cuerpo, eso sí, eso es naturaleza. Queridos amigos, habéis descubierto cómo es un poquito más, o yo creo que bastante más, Juan Erasmo Mochi. Yo creo que ha sido un programa de información, de cariño, de comunicación, muy importante, Juan. Gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este espacio de Tiempos serán tiempos y seguiremos viéndonos porque nuestra amistad y nuestro cariño va a continuar. Con lo cual, mientras estemos aquí, seguiremos. Bueno, me debes Gracias. una visita a casa, pero esta vez con vino, Prometí- comidita y buen vino. Sí, beberemos vino. A todos vosotros, hasta el próximo programa, hasta la próxima semana. Un beso. Adiós.